para que podamos establecer. Muy bien. Muy buenas noches con todos y todas. Estamos en un programa más que lo estamos titulando Propuesta sobre diferentes problemáticas, fenómenos y coyunturas para poder conversar con especialistas, técnicos, también con una mirada de repente social en relación a algunas temáticas o fenómenos que se aborda dentro de la ciudad de Arequipa, el sur y el Perú, ¿no? Entonces, hoy día estamos con Cristian Nina, en las cuales es psicólogo y docente universitario con mucha, digamos, especialidad en temas de masculinidades, temas de psicología social, en los cuales vamos a conversar un tema muy importante, que es el tema de la salud mental universitaria, ¿no? A medida de los hechos que ha habido algunos acontecimientos que hemos visto en la Ciudad Blanca sobre algunos casos de la Universidad Nacional de San Agustín y algunas universidades también. Hola Cristian, ¿qué tal? Muy buenas noches. Hola Lucas, bien, gracias, de verdad, gracias por la invitación y bueno, espero que lo que conversemos hoy día pueda quedar como para ayudar un poco, orientar, ¿no? La visión que se buscaría en darle algún cambio, alguna mirada que escape del sentido común, ¿no? Sí, De lo que todos vamos entendiendo que es la problemática del suicidio, ¿no? Y propuestas que probablemente parecen en un primer momento viables, pero al final no nos van a dar muchos resultados. claro. Y quiero entrar de lleno, Cristian, para, digamos, mm, tomar toda la hora o lo que nos lleve para poder de repente sacarle el jugo. Los últimos acontecimientos que hemos visto, suicidios, no solamente este año, no el año pasado, en algunas universidades de Arequipa, obedecen a un comportamiento sistemático, ¿no? Eh, Dentro de esa coyuntura, ¿no? De estos casos que ha habido, a nivel general, ¿podrías manifestar que la salud mental, en este caso, ¿no? Si quieres, lo abordamos general, está siendo deteriorada en la ciudad de Arequipa solamente o es un fenómeno sistemático que ya se viene arrastrando? Muerte silenciosa, le dicen algunos, ¿no? En realidad a nivel nacional tenemos estadísticas elevadas, ¿no? De suicidio. Arequipa como región es la segunda y en nuestras universidades también, ¿no? Sobre todo en la Universidad Nacional de San Agustín, donde se ha presentado más todos los años, tenemos casos de suicidio, que es lamentable, ¿no? En sí, dentro de la salud mental, históricamente, de hecho, ya hemos tenido una reforma hace 10 años en lo que es salud mental, ¿no? Ujú. Teníamos las personas, o tenemos incluso hasta el día de hoy, y lo lamentable es que muchos profesionales todavía se han quedado con ello, es pensar que la salud mental es una situación que se va a presentar solo en consulta, como que tiene que ser hospitalario, como que la gente para tener salud mental debería estar en un consultorio con un especialista conversando, ¿no? Ese modelo biomédico, psiquiatrizado, ¿no? Ya hace 10 años en el Perú, bueno, 11 ya con el 2026, ha tenido una reforma en el Ujú. 2015. Y es por eso que se crean los centros de salud mental comunitario a nivel nacional. Exacto. Y tenemos esta propuesta, en realidad, que ya debería darse de facilitar la salud mental a la población. Que la población no tenga que ir al hospital, no tenga que ir a la clínica, sino que nosotros, bueno, autoridades, instituciones, podamos llevar la salud mental a las comunidades, a los poblados, a los barrios, ¿no? A las organizaciones sociales de base, que Claro. esté dentro, que se hable. Entonces, esta reforma todavía no se ha logrado debido a que falta una capacidad técnica para implementarla y que también el modelo que tenemos de, bueno, de salud mental no está preparado en sí nuestro país para adaptarlo de esa manera. Se requiere mucha logística, muchos recursos, la capacitación de profesionales. Y bueno, y te comento algo Sí, curioso que hicimos el año pasado, tres psicólogos acá en Arequipa, uno con la Municipalidad Provincial de Arequipa o el gerente de desarrollo social, que también es psicólogo, Franz Rivera,
el magíster también Javier Tejada, que es psicólogo comunitario, ha sido formado en Brasil, y bueno, y mi persona, ¿no? Que yo también, Claro. como ya bien has mencionado, como psicólogo social, eh, en marco a los 10 años de la reforma de salud mental, hicimos una propuesta para trabajar con las universidades, para generar una serie de formación para promotores en salud mental. ¿Y cuál fue la Eh, respuesta? Mira, bueno, algo que, bueno, lo creo que lo puedo decir abiertamente, pedimos ayuda al Colegio de Psicólogos, no, Claro. no sé, no tengo eh, la respuesta del colegio, nunca nos dio la razón por qué no nos quiso apoyar. Desde ahí ya Mm, tenemos una primera impresión. resistencia institucional, ¿no? Claro. Después, las universidades sí, abrimos todas las 7 universidades de Arequipa, las invitamos, de las cuales participaron 6 en las primeras reuniones y 5 hicimos el proceso, ¿no? Mm, Se hizo una jornada de difusión, un workshop en la Mercaderes para hacer llegar a la población, por ejemplo, distintos temas incluidos el suicidio, donde participaron la San Pablo, la Católica, la UNSA, UTP, participó la Continental, por ejemplo, Universidad Continental. Pero, por ejemplo, en Sí. ese consenso que se forma por parte de la municipalidad y psicólogos independientes, ¿por qué no hay un rol visibilizado en el tema de la salud mental como algo prioritario, ¿no? Por ejemplo, porque hay una tipología en relación a los estudiantes que se han ido de una u otra manera suicidando o están en permanente estado de depresión, ¿no? ¿Hayan encontrado una Mm. problemática sistemática en las universidades de Arequipa que se podría decir? De hecho, mira, lo preocupante es que esta propuesta, ¿no? Porque, bueno, quien más conocía el tema es el doctor Javier Tejada, porque Ujú. su maestría en Brasil fue sobre salud pública. Entonces, sobre la reforma que comenzamos a conversar, la sorpresa fue que las universidades no la manejaban. Ah, Esto ok. es algo, bueno, que nos revela ya de que si las mismas universidades ni los docentes manejan la reforma de salud mental y las políticas públicas que deberían de aplicarse hace 10 años en el Perú, y todas las generaciones de psicólogos de Arequipa están todavía con un modelo biomédico, mal preparados, no aptos ni adaptados para poder llevar las políticas públicas a la realidad. Entonces, esto también nos dice que falta una organización seria dentro de las universidades, una continuidad, una consecuencia lógica que deberían de estar manejando, si bien, por ejemplo, una de las que más destacaban, Católica, ONSA, tienen espacios, bueno, tiene su consultorio psicológico de la Católica, hace unos 2, 3 años lo ha Sí, inaugurado, ¿no? Y la UNSA tiene el CESMA, tienen sus departamentos médicos y tiene también bienestar universitario, por ejemplo, hay sí, psicólogas, psicólogos, entendiendo que no se dan abasto. Yo que enseño psicología en la UNSA también, y bueno, he tenido la suerte de poder ir a otras escuelas también a enseñar, ¿no? Si bien se ha hecho un intento de hacer un sondeo, una suerte de tamizaje, no se ha mm, logrado encontrar a través de la data dura algo significativo. Lo que sí se puede ver en la práctica, los que hemos estado dentro, es que hay mucha necesidad de poder abordar problemas complejos en estudiantes, porque claro. aparentemente el estudiante viene, se sienta, lleva sus estudios, ¿no? Un mismo docente se puede dar cuenta quiénes tienen algunas dificultades, llegan Sí, tarde, uno puede interpretarlo de la forma de que es un flojo, ¿no? Seguro no claro. quiere venir, ¿no? Pero yo hice algo diferente a estos alumnos, por ejemplo, que tenían ciertas dificultades. Yo tengo una clínica, una pequeña clínica, y los mandé a terapia gratis. Vayan, vayan, ¿no? Terapia para que, bueno, Claro. veamos algún problema de tener, ¿no? Y bueno, dentro de la terapia, los colegas me iban informando un poco de los casos. Y es sorprendente cómo muchos de estos alumnos que aparentemente uno ve en clase se traen consigo dificultades trascendentales en su vida, ¿no? Abandono, Mm, algunos, por ejemplo, muchos de ellos son foráneos, viven sí, solos, migrantes. no se alimentan, ¿no? Tienen problemas de procrastinación, insomnio, depresión,
hay madres jóvenes, hay casos de violación, y una infinidad de casos complejos que Claro, en realidad muchos de ellos nunca habían ido a un psicólogo. Y eso me sorprendió porque la OSA tiene la propuesta ahí, ¿no? Los claro, centros deberían de poder tener. Entonces quiere decir que no es suficiente tener un espacio dentro de la universidad para que alguien pueda pedir ayuda. Se tiene que claro, cambiar este imaginario, ¿no? De que, bueno, si estoy triste ya se pasará, ¿no? Voy a tomar para que se me pasen las penas, voy a hablar con un amigo, no es suficiente, tendría que normalizarse que puedo pedir ayuda o tener espacios que estén mucho más cerca de donde estudio, ¿no? claro, Algo que, por ejemplo, servía mucho aquellos años que hemos estado también en la UNSA, desde el Ministerio de la Mujer, donde también laboro, el tema de los grupos de ayuda mutua. Si claro, bien la estos red de grupos de apoyo, ayuda, ajá, estos espacios de reflexión que se crearon para hombres, ¿no? Si bien no había muchos hombres que pidiesen ayuda, sí llevaban algunos casos muy interesantes. Y el problema es que era un poco limitado, era una sola vez a la semana, en un solo espacio. Lo que necesitamos es que estos espacios se reproduzcan dentro de la universidad, por escuelas, en la malla claro. curricular se habilite un tema de esto, ¿no? Pero, por ejemplo, ahí surge de repente la consulta que lo has abordado muy bien y tienes casuística al respecto. En algunos talleres que, digamos, se preguntaba abiertamente a los estudiantes, justo a raíz de los, digamos, suicidios o intentos, o el tema de una melancolía, ¿no? Digamos, severa en una tipología del estudiante, en este caso de la UNSA, se les preguntaba, ¿no? Y evidenciaba un choque cultural prácticamente generacional entre los docentes que entendían la salud mental por un concepto, ¿no? Y los estudiantes que eran un poco más vulnerables por el tema de la sensibilidad de las redes sociales, los males que has, digamos, has mencionado muy bien, ¿no? Eso podría dar como que una manifestación, una posible hipótesis, ¿no? Que eso podría estar agravando ese choque cultural en dos formas de entender salud mental, dos formas de entender la melancolía. Pero claro, le preguntas a un catedrático de 80 años, que digamos prácticamente ha vivido con esos malestares, vamos a llamarlos así, y simplemente ha seguido trabajando y su vida cotidiana ha tenido, digamos, otro desenvolvimiento, pero claro, esos males no se condicen a la generación de 17, 16 años de un estudiante que tiene ahora, ¿no? Podríamos entrar por ahí, ves que estas casuísticas que te mencionan los chicos, las chicas, mencionan a la figura del docente o a un actor de repente de alguna autoridad, no solamente la Universidad de San Agustín, ¿no? Sino otras universidades. Yo considero que por la práctica, si bien no hay todavía investigaciones específicas como las que he mencionado, que sería muy interesante ver este choque cultural, ¿no? Claro, Eh, y es que en realidad sí tendría que ver cómo es que el docente interpreta la problemática, que el alumno considera que sí es un problema en sí. Claro, es individual el tema de cómo uno genera la dificultad que puede percibir, ¿no? Ante algo que para mí puede ser algo muy somero, muy pequeño, para otra persona puede ser algo central en su vida. Y ahora, claro, pues, los alumnos que tenemos ya han cambiado sus perfiles, obviamente, ¿no? Con la globalización, el acceso a redes sociales, el cómo también incluso perciben su estilo de vida o su proyecto de vida. Antes, bueno, la educación antigua era pues un tema, trabaja duro, busca un trabajo, no hay que quedarte toda claro, tu vida. Ahora, los jóvenes en realidad no tienen esta postura, ¿no? La mayoría busca un trabajo que les satisfaga, no solo a nivel económico, sino un disfrute personal, les dé más tiempo libre, les permita poder disfrutar de su vida. Y este entendimiento, pues, con docentes poco también de generaciones, como ya has mencionado, ¿no? mm, Antiguas, sí hay cierto, este choque intergeneracional donde no se percibe de la misma forma el problema que el alumno percibe ahora. Y esto, claro, teniendo este divorcio, ¿no? También es bien difícil que un docente pueda identificar estos casos claro, de alumnos ya con problemas, con depresión, ansiedad, ¿no? O que hayan tenido alguna ideación suicida, o que puedan claro, entrar un poco más a conversar con ellos, ¿no? Va a ser un poco más difícil. A menos que también tengan cierta expertise, cierta capacitación, que, bueno, esperamos pues, que se pueda empezar a dar, ¿no? Que nosotros los claro, mismos docentes, como exige eh,
el Ministerio de Educación, en el caso de escuelas, los docentes deberían estar preparados, por ejemplo, para atender casos de neurodivergencias, poder Claro, adaptar su estudio, ¿no? Y bueno, y sabemos que hay un gran problema también porque los docentes no lo manejan, no saben qué hacer, ¿no? Maltratan a los estudiantes porque piensan que esa conducta es una conducta de desobediencia. de rebeldía, ¿no? Exacto, ¿no? Y lo interpretan de esa manera, pero tendrían que ver que la neurodivergencia, el trastorno viene por ahí, ¿no? Es una Claro. forma diferente de procesar. Entonces, lo mismo está pasando en un contexto de educación superior, donde hay muchos alumnos también, eso por clase son 40, o sea, también date cuenta Claro. la cantidad de alumnos como para poder uno identificar o darse cuenta, ¿no? El tema de tutoría, si bien y yo creo que es un apoyo, no da abasto a toda la cantidad de alumnos que tenemos. No, claro, o sea, tratar de buscar un responsable, un docente, una autoridad, creo que escaparía porque justamente la propia educación universitaria tiene diferentes poros, ¿no? En las cuales, digamos, se dilatan algunas cosas. Pero, por ejemplo, vemos, vemos que ya hay más población estudiantil. La UNSA tiene 28.000 estudiantes aproximadamente, ¿no? Digamos que están estudiando en las diferentes 17 facultades. Pero vemos que cada vez ingresan chicos, chicas, con algunas condiciones que pueden sobrellevarse, digamos, en todo el proyecto de vida que cada uno tenga, ¿no? Autismo, TDAH, TDA, ¿no? Asperger, diferentes condiciones que antes no se detectaban. Y hoy día se detecta, pero claro, la educación sigue siendo la misma, el trato sigue siendo la misma, y eso creo que está rechazando. Ahora, yo quería preguntarte para poder conversar, esta variable de la excesiva competitividad, ¿no? Hay chicos que se sobreexigen, ¿no? Por ejemplo, un chico o una chica que viene de Cayoma, ¿no? O que viene de Condesuyos, vive solo, como lo mencionaste, tiene que trabajar y estudiar a la vez, y seguro tiene tres hermanos a cuestas porque es la mayor que ha salido, ¿no? Entonces, esa excesiva competitividad lo evidencias en estos casos que puedes identificar en la salud mental universitaria, lo pueden sobrellevar o al final acaban, porque hay momentos en los cuales hay un reseteo, ¿no? Y prácticamente la melancolía o el tema de las emociones afloran, ¿no? O sea, ¿has detectado esa variable de la excesiva competitividad relacionada al tema de la salud mental? De hecho, se va a dar más incluso en hombres, ¿no? Y hay estadística, hay estudios que justo demuestran que el tema de este pensamiento productivista Claro, es más dirigido hacia hombres porque, bueno, hay un mandato social para los varones que es el tema de ser proveedores, ¿no? Y claro, bien, también hay bastantes discursos sociales que nos muestran y romantizan mucho eh, este sobreesfuerzo, salir de adelante desde abajo, ¿no? mm, El exceso de trabajo, que el trabajo duro es lo que dignifica. Y bueno, y pensamos que realmente una persona que viene de abajo y lucha y trata de sobrellevar todo esto es alguien valiente, sin tomar en cuenta las condiciones sociales que se le ponen, ¿no? Ahí tendría que haber un cambio, otro foco más gubernamental, institucional, pero sí la persona que se encuentra dentro de este camino tan difícil, sí va a tener más complicaciones, va a haber un desgaste evidente, ¿no? Un burnout claro, incluso que se puede ir generando rápidamente, sin soporte, ¿no? Más, como me mencionas, este casito supuesto de estas condiciones también sí, familiares que tiene que llevar, sí puede generar incluso esta ideación suicida, que es una conducta de escape, ¿no? claro, La búsqueda del suicidio es obviamente acabar con el sufrimiento y teniendo todas estas claro, condiciones que generan el sufrimiento, pues puede ser una alternativa que la persona puede tomar. Entonces sí agravarían como factores de riesgo, ¿no? El que una persona viva sola, tenga carga familiar, tenga condiciones de precariedad, discriminación, van a agravar la situación y van a sumar sí. pues a que también el desenlace sea ese. Por ejemplo, Cristian, ¿Mm? eh, la migración siempre ha estado en universidades públicas. Sí. Prácticamente hemos convivido, los que hemos estudiado en universidades públicas, con compañeros, compañeras que tenían ciclos en los cuales se iban fines de semana o se iban temporadas, ¿no? Ujú. La consulta es, ¿por qué se está poniendo hoy en la agenda de la salud mental la opción del suicidio?
sea, algo está pasando ahí y es lo que, bueno, la sociología en mi caso no me alcanza todavía para poder entender eso, ¿no? Pero de repente la psicología social sí tiene esa herramienta, ¿no? O sea, ¿por qué hoy día está siendo una opción el suicidio, ¿no? El botón de escape, como tú lo dices, ¿no? Ujú. ¿Qué puede estar pasando, ¿no? Dentro de este, digamos, mar de la salud mental, ¿no? ¿Qué nos podría decir, ¿no? Mira, en realidad la persona con conducta suicida, pues obviamente en este proceso, porque es todo un proceso, no es que se dé de un Claro, momento a otro, ¿no? claro, Se va generando esta alternativa como escape y tiene varias fases en realidad, ¿no? Hay unos que piden ayuda, en realidad, piden ayuda, van regalando sus cosas, van informando que lo van a hacer o incluso son muy evidentes, ¿no? Van poniendo incluso listas donde dicen las cosas que tengo que hacer antes de suicidarme. claro, Eh, lo van viendo porque no ven otra alternativa donde puedan solucionar el problema, ¿no? Porque ya no hay, la familia no apoyó, las instituciones tampoco apoyan, se ve aislada, sola, no hay la salud mental no es accesible, ¿no? No está bien difundida. Y yo, de hecho, cuando estudié en la UNSA, ya existían los departamentos médicos, pero yo claro. nunca supe que existían. No Sí, había, ¿no? sí, No, igual, nunca se informó. Y ahora también hay mucha gente que no lo sabe, ¿no? Los alumnos de primer año que he enseñado también no lo sabían. Eh, Cuando van, por ejemplo, al sistema de salud público, los atienden una vez al mes, una vez cada 2 meses, no hay una secuencia, ¿no? Más cercana para poder atender el problema, que debería darse, como por ejemplo, las entidades privadas, mínimo, claro, las atenciones psicológicas son una, dos, si son casos graves, 2, 3 veces a la semana, y si son claro. casos regulares, una vez por semana, que así debería ser la Hay sostenibilidad, seguimiento, ¿no? Claro, de esa manera se recupera un paciente. Por eso es que incluso se claro, dice, ¿no? Que la salud mental es un privilegio, porque no claro, todo el mundo accede a ella. Entonces, esta falta de recursos, en tanto a cómo se brinda, la falta de información, el hecho de que sea todavía un tabú para muchas personas ir a un psicólogo, ¿no? A un centro de salud, eh, va a hacer que estas personas no vean otras alternativas, no sea una solución, ¿no? claro. Y se va promoviendo pues esta comparativa de vidas con lujos, que antes no se tenía, ¿no? Ahora con el acceso de redes sociales hay una fuerte caída Sí, en el tema de la autoestima, el comparativo social, de vidas eh, hechas, ¿no? A computadora, por claro, influencer, que muestra solo la parte bonita, en un solo lado de la cara, ¿no? Donde hay el disfrute de muchas cosas y uno se compara en una realidad donde tengo muchas carencias y veo que pues mi situación es mucho más complicada de lo que pensaba, ¿no? Viendo que la normalidad podría ser de esa manera. Entonces, hay muchos factores, en realidad es bastante complejo. claro. Eh, el problema es que acá no se está evidenciando realmente la cantidad, ¿no? No hay un sistema que nos esté ayudando por lo menos a detectar o enumerar las tentativas de suicidio y Claro, los casos de suicidio, porque hasta el 2022-23, por ejemplo, la policía estaba llevando este registro, sí, ¿ya? Y ahora no se está haciendo, ¿no? Porque que yo sepa, por fuentes de colegas que trabajan en estos espacios, todos los días llegan casos de tentativa de suicidio al ah, Hospital General, al Hospital sí, Goyeneche, ya todos los días. Y esto no se registra, no se informa en los medios de comunicación. Por ejemplo, ahí tienen un papel importante, ¿no? Que muestran. Lo que muestran es quienes se suicidan en el puente Chilina, ¿no? claro. Y ahí está la gente, oh, no hay que ponerle un enmayado, dicen, para solucionar el Mm. problema de suicidio. Pero esa Y no es algo la solución. interesante, sí, algo interesante, mira, en esto del puente Chilina, es que hasta las estadísticas que se llevan en el 2023, solo el 1% de suicidas representaba el puente Chilina. Todos Ah, los mira, demás eran en otros espacios, ¿no? La mayoría envenenamiento y ahorcamiento. claro, Eh, pero esta estadística no se reportaba, pues, ¿no? Por ejemplo, nos estaríamos preocupando solo del 1% del problema, enmayando un puente, cuando en realidad las personas se están suicidando bastante seguido, están teniendo tentativas que no se está visibilizando y no se está haciendo nada al respecto. pero ahí de repente la gente ve como que una especie de un suicidio público, ¿no? El tema de hacerlo.
en el puente más grande, yo creo que es del sur del país, Mm. y a vista y paciencia de los transeúntes y los vehículos que van pasando, porque como tú dices, hay muchas personas que se están suicidando y las estadísticas crecen. Hace poco salió el jefe, el psiquiatra jefe del Hospital General, diciendo que se ha prácticamente incrementado un 55%, ¿no? Hace 3 meses. Entonces, son cifras muy, muy graves, y si tú me estás mencionando que solamente el 1%, entonces es una muerte silenciosa que poco a poco va comiendo, ¿no? El gran problema es, por ejemplo, mencionaste algunos factores que, claro, hablarlos nos va a tomar mucho tiempo, Mm. pero algo que considerabas, y yo creo que pasa mucho en redes sociales virtuales, es el tema de la comparación, ¿no? Siempre este tema del rol comparativo en las relaciones, en los amigos, el proyecto de vida de mi padre, ¿no? Él ya tenía un lote, un carro, una familia, a los 25, 27 años, y yo recién estoy acabando derecho, ¿no? Entonces, esa sobreexigencia pasa por el tema comparativo. ¿Cómo ves el tema de las redes sociales virtuales con la sobreexposición de los jóvenes universitarios? ¿Les afecta? ¿Lo controla? No, ni uno de los dos. ¿Cómo lo evidencias ahí, Cristian? Yo creo que hay una dependencia bastante fuerte por las redes sociales en los jóvenes universitarios. Todos están muy enganchados, de hecho se ha elevado mucho estos índices de procrastinación, ¿no? En estudiantes, insomnio, porque se quedan hasta muy tarde viendo redes sociales, videojuegos, y bueno, no querramos decirlo, también una sobrecantidad de profesionales que van a salir pronto y Claro. que lamentablemente pues... eh, por un lado, ¿no? Por un lado, hay este problema en las redes sociales, Mm, este comparativo, ¿no? Estas vidas lujosas comparándola con mi sí, propia realidad. También el tema del consumo por ejemplo, mujer, ya pornografía, ¿no? claro, El hecho del comparativo también con estos perfiles de género, cómo serían las mujeres. Por eso también muchos problemas de autoestima se han agravado. Pero también algo interesante es que hay nuevas herramientas de estudio. O sea, mm, también recordar una generación que estudiaba con libros y ver ahora claro, que ellos tienen mucho más acceso no solo a libros, sino también a audiolibros, tienen acceso a mm, videos tutoriales, a inteligencia artificial. O sea, es una con otra, ¿no? Habría que, todavía estamos en plena evolución, estamos sí, adaptándonos, hay nuevas herramientas que muchos docentes no entienden todavía, y que también tenemos que empezar a ver de forma crítica, porque hay muchos muy buenos alumnos que también se van destacando por estas herramientas, como también el mal uso hace que otros alumnos pues, se queden mucho más atrás que lo que era antes regular, ¿no? claro, Tendríamos que adaptar nuevas formas de trabajar con los alumnos. En realidad, ya las generaciones han cambiado, quien no sabe manejar IA se está quedando, se está quedando, quien sí. no sabe el lenguaje de los jóvenes también, ¿no? Porque ya no conectas. Sí, Ahí. De hecho, hay muchas palabras nuevas que antes yo no mm, conocía y tuve que aprender a claro, identificar para comunicarme con los jóvenes, porque si no, no generas esta conexión docente-estudiante como para que se pueda generar un aprendizaje en conjunto, ¿no? Un andamiaje. claro, eh, han- Porque ya bueno, si estás muy desfasado también hay información que ya no está vigente y eso habría que darnos cuenta, ¿no? Por ahí claro, no te puedo decir que sea peor, sea mejor, creo que hay que aprovechar que si podemos sacarle lo mejor a lo que tenemos nuevo, claro, ¿no? Que está facilitando un montón de cosas, nos puede ir bien, como también si nos dejamos llevar por la distracción, esto claro. también nos va a empezar a ir muy mal. Claro, pero ambos, por ejemplo, Ujú. coincidimos en que la educación de antes con la educación de hoy no es que sea buena o mala o mejor o peor, sino que es diferente, ¿no? Ajá. Cuando te encuentras con un docente que te dice, no solamente universitario, ¿no? Educación básica regular, podemos hablar miles de casos, ¿no? Inicial, primaria y secundaria, ¿no? Que te dice, lo que se estudiaba hace 20, 25 años es mejor, ¿no? Entonces, la inferioridad ya comienza desde el saque con las personas más jóvenes, en las cuales empiezas a generar una conversación, ¿no? Entonces, ahí, en estos comparativos que estamos viendo, evidencias una desesperanza, ¿no? En esta salud mental universitaria, porque, por ejemplo, uno se puede deprimir de varias cosas, ¿no? Por ejemplo, la corrupción, temas políticos, ¿no? En mi caso eso pasa constantemente, ¿no? En este país que tenemos, prácticamente uno tiene que estar rayado como el tigre, ¿no? Pero
uno se identifica con que todavía es positivo seguir viviendo, ¿no? De seguir en este coche, ¿no? Pero notas que hay una desesperanza, o sea, cada vez que se va apagando es la luz, o crees que 50-50, o tendremos que trabajar para que la luz se encienda más y que la oscuridad poco a poco se vaya por un lado, ¿no? Eh, Mire, el término desesperanza es interesante porque, bueno, Mm, este sentimiento de que ya no, ya nada bueno va a venir, ¿no? claro, Eh, bueno, cada quien escoge con qué sufrir, tiene sus momentos, claro, hay situaciones en la vida de cada persona que pueden ser de mucho impacto y pueden generar este sentimiento de desesperanza. Em, pero también es muy importante reconocer que los determinantes sociales son la mayor cantidad responsables de lo que nos está sucediendo. de ¿Ya? acuerdo. Y como te decía, la discriminación, la falta de accesibilidad, las condiciones de precariedad, la misma corrupción, es diferente, ¿no? A una persona que viene de un contexto económico pudiente, que tiene más Claro, facilidades, no pasa hambre, tiene oportunidades de estudio, claro. ¿no? Relaciones que uno que tiene que pensar en el día a día, a ver qué va a comer sus hijos, Se la ¿no? busca, Así, y bueno, y no ve tantas oportunidades porque el sueldo que gana es muy precario, solo le da para vivir. Em, entonces, va a generar más en esta población oprimida estos sentimientos, ¿no? Y por lo y general puede pasar, ¿no? Más para este contexto porque, claro, y ahora también se está viendo que la salud mental, de hecho, está cambiando, ¿no? No es, antes había muchas explicaciones del suicidio, que claro. incluso hablaban de un determinante genético, ¿no? Como que si tú Mm, vienes de familia de suicidas, tú también te vas a sí, suicidar, ¿no? eso es cierto. Que es una disparate Claro. tremenda. No, claro, Eh, y bueno, y estas etiquetas también psiquiátricas que te hablan de condiciones ya determinantes para toda tu vida, se está cambiando. Incluso ya hay una nueva propuesta del DCM que es un poco ujú, más holística, ¿no? Nos permite un entendimiento desde la influencia social, histórica, eh, claro. biológica también, ¿no? Pero que antes no se veía. Entonces, deberíamos de pensar más que estos determinantes sociales son los que más impacto van a tener. Y creo que así como hay Mm, factores de riesgo, podríamos crear factores protectores dentro de contextos de estudio, como claro, sociales, donde se puede ir mejorando, ¿no? De hecho, este proyecto que te estaba comentando, si bien no sí. es específicamente sobre suicidio, tiene que ver con violencia, ¿ya? Y Ah, violencia también es una de las es un causas. factor. Sí, es uno de los factores, una de las causas para que pueda llegar el tema del suicidio también, ¿no? Una víctima que sufre violencia. Y lo que se está buscando es que hayan promotores que sean formados y que puedan ir trabajando de manera de voluntariado en diferentes puntos, por ejemplo, empezando con organizaciones sociales de base, activando puntos de salud mental ambulatorios, ¿no? O sea, Claro, definitivamente en el mismo campo, ya no que las personas piensen que para ir a hablar de salud mental o de su salud mental tienen que sacar una cita, sino claro, que lo pueden encontrar en un lugar donde ellos regularmente van, ¿no? Por ejemplo, a un comedor popular, en un vaso de leche, en un mercado, ¿no? Donde haya especialistas que puedan claro, estar hablando con ellos para mejorar condiciones como seguridad. Por ejemplo, la seguridad de un barrio se traduce también en salud mental porque permite que uno esté más tranquilo, ¿no? Si es que ahora con el tema de las extorsiones, esto también nos afecta sí, muchísimo en la salud mental. Entonces, por todas supuesto. estas condiciones sociales, estos determinantes, tendrían que trabajarse en conjunto. Y no solo es una cuestión de que, bueno, los psicólogos o ahora más consultorios, ¿no? O Claro, enmayen el puente Chilina, sino que tenemos que empezar a hacer mayor alcance, mayor accesibilidad a la población que pueda hablar de salud mental, que ellos mismos hablen de salud mental, porque ahora toda la gente está psicologizada, TikTok, ¿no? claro, Redes sociales, todo el mundo habla de psicología, todo el mundo sabe un poco de sí, psicología, ¿no? Pero ya, por un lado está bien que se hable, pero claro. también hay que hablar de forma seria, ¿no? No, claro. Solo Violencia escuchan científica. el proverbio, ¿no? Ah, sí. Levántate, ¿no? Tú puedes, ser resiliente, o el horóscopo también, ¿no? Depende El de tus coaching. signos.
Entonces, eso, claro, pero claro, no se trata de una manera especialista y tampoco se detecta cuál es tu diagnóstico, porque, claro, cada uno de los diagnósticos va variando y el grupo etario Ujú. también determina, ¿no? Pero en esta parte que comentas, Cristian, muy interesante el proyecto que están haciendo por parte de los voluntariados, pero los determinantes sociales. Los determinantes sociales hoy día podrían estar haciendo más individualistas, en este caso los estudiantes, a las personas, ¿no? Porque claro, antes de repente, un caso, ¿no? Yo me acuerdo mucho de la provincia de Camaná. Alguien perdía por el tema del río la cosecha, porque entraba de repente, no había defensa ribereña. El sostén que hacía la familia era determinante, ¿no? Para poder, digamos, sembrar, para poder abastecer o pagar el tema de algún alquiler, etcétera. Pero hoy día, ¿no? Estos determinantes sociales se hacen cada vez más a solas. Si te pasa a ti, tienes una deuda, o un familiar se muere, o algo parecido en las cuales tu salud mental es perjudicial, tú vives sola o solo tu procesión, ¿no? O sea, ¿es eso cierto? ¿El individualismo hoy día afecta de una u otra manera que el determinante social se hace más grave? Ya no hay una red de apoyo familiar, amical, ¿no? ¿O se está perdiendo? Es interesante lo que dices, ¿ah? Porque, eh, bueno, lo relaciono mucho a que eh, antes, pues, las organizaciones, ¿no? La forma en cómo se relacionaban las personas era más de contacto directo. Claro, Había mayor esfuerzo, incluso, mira, si tú querías hablar con alguien, tenías que salir de tu casa, chapar tu combi, ¿no? Llegar al lugar, ¿no? Tener una reunión, ir, se convocaba a algún lugar, tenías que trasladarte, o sea, había todo un claro, proceso de mayor esfuerzo. Ahora, el facilismo el que te da el acceso a las redes sociales de mandar un WhatsApp, un audio, ¿no? O tener un evento como este, por ejemplo, ¿no? Un evento claro, para conversar, es más rápido, pero también esto implica de que sea menos valorado porque es más fácil la accesibilidad, tiene una suerte claro, de psicología, una suerte psicológica del valor percibido. claro, Entonces, este sentimiento de comunidad, de esfuerzo, antes era más fuerte porque era necesario el que se buscaran cosas en común, ¿no? Por ejemplo, del caso de Camanaca, tú me dices, entiendo que, bueno, zona rural, ¿no? Habría que hacer un claro. esfuerzo, todos participaban. En una Las zona rural faenas, también de la ¿no? ciudad, por ejemplo, las faenas, ¿no? Queremos todos agua, Claro, hacemos pues, nuestras faenas, pedimos, claro, vamos, reclamamos, roban en nuestro barrio, todos nos organizamos, exacto, eh, eso apoyaba. El día de hoy, ¿no? La accesibilidad, del que uno ya tenga seguridad solo en su casa, de que también ya no me tenga que estar trasladando, hace que yo perciba con menos valor o me interese mucho menos esta situación, ¿no? Ahora, trasladando un tema político incluso, ¿no? sí, Antes un escándalo político se movilizaba toda la ciudad, ¿no? Hay un claro, sentimiento más de que somos una unidad, todos salían, no aceptaban algo que no fuera bueno para la comunidad. En cambio claro. ahora hay una Se serie acepta. de, sí, de descaro, ¿no? Ujú, De cómo se van haciendo las cosas y cada vez es mayor, ¿no? Y la gente aparentemente no se está organizando y no lo hace y no le interesa. Aparentemente piensa que claro, ¿no? Con un texto en redes sociales, ¿no? Me sí, incomoda, ya es suficiente, ya hice mi claro, parte. Y bueno, de esta manera también está pasando con los jóvenes, ¿no? Antes habían más actividades integrativas, se hacía más claro, trabajo, ahora con que tengamos una llamada grupal, suficiente, ¿no? Los sí, trabajos en grupo en la universidad eran, hay que reunirnos, ¿no? En la casa de alguien, reunirnos en la universidad, trabajar, había más integración, había, claro, se afinaba más este tema, ¿no? En cambio ahora ingresa a tu computadora, ¿no? Estás solo y estos momentos constantemente que se van repitiendo, donde yo estoy delante solo de una computadora, donde no tengo mayor claro, contacto, se me van haciendo más normales, ¿no? Y hasta me siento incómodo cuando veo bastante gente junta. Eh, claro, Esto puede estar agravando también este sentido de individualismo, ¿no? Que tú estás mencionando, sí, donde las personas cada vez pareciera que son más egoístas, se preocupan solo de lo suyo, no les interesa más con que yo tenga algo para comer o con que no me afecte aparentemente tan directo todo lo que está pasando en el país, ¿no?
o por lo menos tenga para mis pasajes y pueda continuar, no tengo por Claro, qué seguir, ¿no? Eh, bueno, esto también va a agravar porque sí, se caen las redes de apoyo, ¿no? claro, No genero tanta confianza por teléfono, por una llamada o por un chat que hablando con una persona. Y si en un momento estoy con este sentimiento de desesperanza, en una situación difícil, va a ser bien, bien difícil que la comparta. claro. Eh, y bueno, también esta falta de accesibilidad, ¿no? A los espacios de salud. Ahí por ahí también interesante sería que si se mueven tanto en estos medios, sería bueno también empezar que las redes sociales también Claro. las dirijan profesionales, porque ahora, como tú bien has dicho, ¿no? Hay gente que te habla del horóscopo, te habla del coaching, te habla de clases motivacionales, pero muchos de ellos no tienen preparación, o sea, realmente No, solo están claro, repitiendo cosas y la gente dice, bueno, me cae bien, ¿no? Y claro. muchos profesionales no se animan a entrar a redes sociales, a No hablar, entran. no, no, yo estoy Hay un haciendo el miedo ahí. intento, Yo, yo, recién yo hago el- poquito. claro, yo hago el intento porque ya, es que el problema te explota en la cara, ¿no? Y tú dices, ¿qué se puede hacer? Salgamos, ¿no? Entonces es un mecanismo ni siquiera de ofensiva, ¿no? Yo creo que de resistencia, ¿no? Pero bueno, ahí se va un poco, ¿no? Eh, justo te quería consultar, Cristian, no hay este tema de las redes de soporte, cada vez se va distanciando más, ¿no? Los chicos o chicas que ingresan a las universidades, sobre todo públicas, tienen algunas condiciones, ¿no? Como las mencionamos, TDAH, TDA, ¿no? Tenemos de repente algunos agentes por parte de las universidades, para no parametrar solamente a una universidad pública, que no condicen con este concepto, ¿no? Entonces, por todos los lados, estamos viendo que de una u otra manera se vulnera constantemente, ¿no? En este caso a la víctima, al estudiante, en todo, ¿no? Dentro del aula, fuera del aula, en la sobreexposición de las redes sociales, en la familia, es migrante, es discriminado, ¿no? Y eso se visibiliza aún más si es que tiene prototipos en los cuales en las redes sociales muestra que tiene que compararse. Ahora, con todo ese pequeño diagnóstico que hemos hecho, que es muy valioso, ¿no? Digamos, tratar de tipificarlo y para establecer por dónde puedo comenzar a generar la propuesta, eh, ¿qué se podría hacer, ¿no? ¿Qué podrían motivarlos a los chicos, a las chicas, ¿no? No sé si para reemplazar la idea del sentido común que tengan, ¿no? Porque muchos de los chicos en clase también me han tocado, no están por la carrera universitaria, están para poder tener un instrumento para generar dinero y cambiar la vida en las cuales ellos han venido teniendo, ¿no? Entonces, ahí la vocación también se empieza a discutir, ¿no? Pero, Ujú. ¿cuál podría ser la propuesta, ¿no? Sabiendo que las políticas públicas que tenemos están ahorita de alguna otra manera se está haciendo la reforma, pero los casos se van agravando, ¿no? Claro, no te digo que esa es la fórmula A más A es igual a X, ¿no? Ujú. ¿Por dónde podríamos empezar, ¿no? Si alguien nos está escuchando y es una autoridad o alguien que de repente está viendo el programa, la propuesta, ¿por dónde podría empezar? Mm. Bien, mira, bueno, ya te dije, ¿no? Uno de los Sí, grandes problemas es el poco acceso a la salud mental. Hay una limitación para poder acceder, de hecho no están bien, no les han dado un buen soporte. Y algo la propuesta que nosotros hicimos con la municipalidad, como te dije, con las universidades, es ajá, generar no necesariamente, en realidad hemos empezado con psicólogos, sí bien, pero no necesariamente tienen que ser psicólogos los promotores de salud mental, pueden claro, ser de cualquier otra carrera. Entonces, si podemos entrenar a una cantidad interesante de alumnos, por ejemplo, dentro de cada escuela, ¿no? Incluso si, por ejemplo, tenemos uno o dos líderes o voluntarios dentro de cada salón, ellos nos pueden ayudar a identificar todos estos casitos y poderlos derivar más rápido y claro, que ellos están en mayor contacto, ¿no? Entonces, hacer una suerte de promotores continuos, dándoles todo el soporte, dándole continuidad, cosa que no pasa, ¿no? Hoy en día, claro, por lo general, los voluntariados pues entran un rato, un tiempo y se van y desaparecen. Las mismas sí, instituciones que las promueven no dan soporte necesario como para que se afiance esto y esto tenga continuidad en el tiempo. Si se hace bien ese tipo de trabajo, podemos tener ya
una primera etapa, digamos, como un primer momento de identificación de casos, ¿no? Como una especie de Claro, tamizaje en el lugar in situ. eh, ¿Qué pueda pasar después a una atención primaria? Y que sea claro, mucho más fácil, ¿no? Incluso si la atención primaria puede darse a ese nivel, se los puede entrenar para que ellos sean, primero, el primer soporte, digamos, la claro, primera valla que tienen que atender. Puede facilitar que se pueda reducir. Necesitamos adentrarnos en todos estos espacios, tener visión en todos estos lugares como para poder llegar a los casos. claro. Mm, y Pero, después pueden ser derivados a especialistas, ¿no? Después de esta claro, atención primaria pueden pasar ya a una atención especializada. de la parte de la institución, yo creo que va la propuesta por el tema de las redes de apoyo y obviamente quien está dentro de estos centros comunitarios no necesariamente eh, siente, el joven lo siente como su igual, ¿no? Entonces un voluntario o alguien que, un joven, creo que sí podría detectarlo a tiempo, ¿no? Pero si podemos individualizar el caso, Cristian, por ejemplo, alguien que cada vez la opción del suicidio se acerca más para apretar el botón e irse, ¿no? Que lo que Ujú, haga cada es individual, ¿no? O sea, no ujú, podríamos detectar que lo que digamos acá va a funcionar para todo, ¿no? Pero podría haber una constante en alguna recomendación. Si alguien está pensando o está en constante depresión, claro, acá salimos un poco de la parte social y vamos un poco a la parte clínica, ¿no? Pero ujú. de repente hay un caso en las cuales, ¿qué se le podría decir? ¿O a dónde podría ir, ¿no? O en qué debería de pensar, ¿no? Ese joven, hombre, mujer, joven o no tan joven, ¿no? Cuando uno está en depresión o está en estos estados ya de algunos trastornos clínicos, no está, como que no está en el 100% de su condición como para poder pensar bien o tomar buenas decisiones. Pero dentro de este proceso de suicidio se pide ayuda, se manifiesta, en realidad no es aislado, no es que uno lo planee Claro, solo y lo haga, ¿no? Sino que va dejando señales. Y uno, por eso te decía, si se entrena bien, tenemos promotores en prevención del no pueden suicidio detectarla. y lo pueden detectar como compañeros, como Claro, tú habías dicho, es más sencillo que un compañero que es mi par claro, tenga accesibilidad a que yo pueda contar algo o revelar algo de lo que me preocupa como para que claro, identifique como caso, ¿no? Y si él está preparado, puede llegar a generar confianza conmigo para poder darme cierto tipo de orientación para que yo pueda llegar a la ayuda o incluso él me pueda llevar al lugar y dejarme para que me ayuden, ¿no? claro, Porque de esta manera también solucionamos este tema que estábamos hablando, ¿no? De esta individualidad, de que cada uno ve por claro, su lado, ¿no? es cierto. Sino que estos promotores deberían tener muchas habilidades sociales, ser muy empáticos, muy solidarios, y de esta manera saber que el trabajo que están haciendo es salvar vidas. Eh, Claro. y de alguna manera pues tener una serie de recompensas. También hay modos interesantes de poder Claro, sostener ese tipo incentivos. de acciones, ¿no? Y bueno, al tener esta herramienta con la misma comunidad, podemos hacer que sea más fácil el acceso a salud mental, sean ellos los informantes, sean ellos los que Claro, nos deriven, y de esta manera podemos reducir bien esta tasa, ¿no? Y ya no pensar en realidad en estas propuestas, como te digo, ¿no? En hallar un puente, pensando que esto va y a pues, solucionar, ¿ya? Sino no, que deberíamos de ir apuntando a eso, de que la salud claro, mental se pueda ir haciendo en comunidad. No claro, necesariamente todos psicólogos, pero sí gente que sea identificada, que pueda ayudar y que tenga la voluntad de querer hacerlo para ser capacitado, ¿no? Y para eso se necesitan recursos, obviamente, por supuesto. porque tiene que haber todo un despliegue, toda una Claro, formación, de hecho, todo protocolos de cómo se tiene que atender bien, ¿no? Y yo pienso que con una propuesta de esta naturaleza podríamos tener mejores resultados. Ahora estamos en un contexto de ya elecciones políticas, sí, ¿no? bueno, Hay que sacarnos el chip de que pues el político que hace obra es el que construye carreteras y puentes. claro, Esto es lo importante. En realidad, las propuestas que tengan que ver con soluciones reales para condiciones de vida dignas son las que mejor ayudan, ¿no? El tema de la salud mental, el tema de la claro, seguridad, que se puedan generar espacios, como te decía, ¿no? Si hubiese más espacios de grupos de ayuda mutua, la gente tendría mucha más oportunidad para solucionar diferentes tipos de problemáticas, ¿no? claro, Tenemos alcohólicos anónimos, ya sabemos para dependencias,
Tenemos, por ejemplo, Hombres por la Igualdad, ya es una propuesta del Ministerio interesante para el tema de violencia, y Claro, si bien son muy reducidas, y hay una propuesta, pero también, ¿por qué no hablar de diferentes problemas, ¿no? claro, Depresión, ansiedad, tenemos estrés, burnout, diferentes problemáticas que se podrían trabajar con grupos de ayuda mutua, y claro. que es algo que deberíamos de tener, porque acá en Arequipa, pues, no sé de muchos en realidad. Yo que estoy en la movida, No, no, no encuentro no. espacios así. Sí, es bien complicado, ¿no? Y te comprometo para hablar otro programa de ¿Mm? masculinidades, sobre el tema de reducción de la violencia, que también son cifras muy alarmantes, Mm. sino como un tema de coyuntura hemos hablado del suicidio y la salud mental en la universidad. Cristian, vamos a pasar a las preguntas ping-pong, ¿Ya? ping-pong, y después ya finalizamos la entrevista y muy amable por tu tiempo. Yo te menciono alguna frase o una palabra y tú ¿Ya? también puedes mencionarlo de la misma manera. ¿Ya? ¿Ya? Comenzamos. Puente Chilina. Uf, libre el tránsito, nada más. Ya, de acuerdo. Depresión. Un problema de salud mental que tenemos que atender con urgencia. Muy bien. Suicidio. Una problemática silenciosa que se está enfocando de manera equivocada. Arequipa. Ciudad con mucho potencial de desarrollo, pero con pocas buenas propuestas claras. Salud mental. Uf, urgente, necesaria para todas y todos. La última. Elecciones. Uy, hay que pensar, leí algo interesante, hay que pensar como si nosotros fuésemos oprimidos, como si nosotros tuviésemos un familiar homosexual, como si nosotros estuviésemos en el peor de las condiciones para escoger bien. Es momento de ser lo más altruistas y solidarios posibles. Es una gran reflexión. Muy interesante la respuesta. Cristian, yo te agradezco mucho por el espacio, datos muy interesantes, problemáticas y determinantes que has mencionado, muy enriquecedora. Te doy cómo quisieras de repente terminar o qué recomendación podrías darnos sobre el tema de la salud mental, en este caso universitario, ¿no? Para los chicos, las chicas que nos están viendo, nos verán después. Yo les pediría que puedan hablar del tema, que nos acostumbremos a conversarlo. Así no sea con un especialista, ya conversar con alguien, un amigo, un familiar, nos ayuda a entender mejor las cosas. Y pienso que tenemos que empezar a normalizar que un problema que puede ser aparentemente muy pequeño, para mí podría significar algo muy grande y es válido que yo pida ayuda. Claro, Estamos, creo, los profesionales trabajando y vamos a seguir trabajando en la accesibilidad de la salud mental desde desde nuestras trincheras, ¿no? Desde la mía, claro, entiendo que también los otros profesionales lo harán. claro, Y queremos que nuestra Arequipa sea pues una ciudad segura, una ciudad donde podamos apoyarnos y seamos solidarios todas y todos. Creo que con eso te dejo, Lucas, y yo te agradezco mucho por la invitación. De no, hecho, no muchas estaba muy gracias, bien de salud, pero sí he querido estar en el programa. Y muchas bueno, gracias. cualquier cosa también, no sé si puedo dejar mi Sí, número, sí, mi WhatsApp. cualquier cosa, sí. Ya, Lo puedes eh, mencionar, por favor. ya, 937-24-27-25, ese es mi número. Pueden también pedirme ayuda a mí. Yo tengo un centro psicológico, una pequeña clínica, y en casos de mucha necesidad, solemos incluso tener consultas gratuitas. Para eso queremos poner un granito de arena. De hecho, a todos mis alumnos alguna vez han pasado por ahí de forma gratuita y creo que les ha ayudado muchísimo, porque el 80% nunca había ido al psicólogo y Claro, por primera vez se dieron cuenta que es algo que les ayuda y que no espero que regresen con nosotros, sino que puedan ir a otros espacios donde poder claro, pedir ayuda, ¿no? Eh, por eso me parece importante que veamos que esta problemática tenemos que intervenir todas y todos, así no seamos especialistas, tenemos que empezar a ayudarnos. de Lucas. acuerdo. Muchas gracias, Cristian, muy amable. Y tenemos que poner el hombro por donde se pueda, ¿no? Sí, estamos Muchas para gracias, eso. Cristian, muy Gracias, amable. Lucas. Gracias por tu tiempo. Chao. Ya nos